Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué clase de fe es la que le agrada? Una fe que crece, una fe que no se debilita. Escudriñemos juntos esa clase de fe. En la Escritura encontramos un ejemplo maravilloso de esta clase de fe en la vida de Abraham. Dios le hace una promesa que él sería padre de multitudes. Pero las circunstancias que rodeaban y que estaba viviendo Abraham le decían todo lo contrario al cumplimiento de esta promesa. Romanos capítulo 4, versículo 19 dice así: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Prestemos atención a esta parte inicial. No se debilitó en la fe. A pesar de la edad, a pesar de la esterilidad de la matriz de Sara y a pesar del tiempo que había transcurrido, que Dios le había dado la promesa, que eran casi 25 años que él había recibido esa promesa, sin embargo, Abraham no se debilitó en la fe. Significa que él se mantuvo firme en su confianza en Dios, alimentó su fe. El no alimentar la fe es debilitar nuestra fe. Dice también este versículo, al considerar su cuerpo. Significa que Abraham estaba consciente del estado físico en que se encontraba él y Sara. Él estaba consciente del tiempo que había transcurrido también. Sin embargo, aunque conocía las circunstancias, no se dejó gobernar por ellas. Cuando una persona pone su atención y su mirada en las circunstancias, empieza a debilitarse su fe. Abraham no puso su mirada en las circunstancias, sino puso su mirada en el Dios que le había dado la promesa. Por eso pudo fortalecerse en la fe, por eso pudo mantenerse firme, porque su mirada estaba puesta en Dios. La Escritura claramente dice, porque por fe andamos, no por vista. El apóstol Pablo entendía la importancia de caminar confiados en el Señor y viendo al Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el mismo capítulo 4 de Romanos, pero en el versículo 20 y 21, encontramos también esta hermosa verdad. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué hermosa la forma en que da inicio el versículo 20. Tampoco dudó. En otras traducciones dice no actuó como un incrédulo. Significa que no se permitió dudar. El problema de nosotros como hijos de Dios es que nos permitimos dudar de Dios. Y por eso le ofendemos, porque es imposible agradar a Dios si no confiamos en Él. No se permitió dudar. Abraham se determinó a confiar plenamente en Dios y actuó de una manera correcta, como Jesús se lo enseña a los discípulos en Juan capítulo 16, versículo 1, en la versión Palabra de Dios para Todos. Les dije esto para que nadie haga tambalear su fe. Jesús les enseña a los discípulos a no permitir que ni personas ni circunstancias los hagan tambalear en la determinación de confiar en Dios. Un discípulo de Jesucristo no permite que ninguna circunstancia lo haga dudar de Dios. Qué importante es esta otra parte que encontramos aquí. Se fortaleció en fe. Esa fortaleza no vino como resultado de ver las cosas cumplidas, sino de entender al Dios que le había dado las promesas. Plenamente convencido, dice la Escritura. Estaba seguro de que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. Seguro porque lo conocía, seguro porque entendía el poder de Dios. No se debilitó, tampoco dudó, sino se fortaleció en fe, dice la Escritura. La fe se enfoca en Dios,
Pero la incredulidad se enfoca en las circunstancias. Las circunstancias siempre nos van a llevar a un entendimiento distinto a lo que Dios ha prometido. Por eso nuestra mirada debe estar centrada en Dios, pero también en el conocimiento de lo que Dios es. Iglesia amada, conozcamos a Dios, entendamos cuál es su poder y su grandeza para que siempre tengamos una fe firme, creciendo y que jamás permitamos que nuestra fe se debilite. Es tiempo de seguir creyéndole a Dios y no permitir que las circunstancias que nos han rodeado estén debilitando nuestra fe. Jamás te permitas dudar de Dios. Al contrario, fortalece tu fe y así tu fe va a permanecer firme. Dios te bendiga.